Tenemos en nuestro plató, contamos hoy con la presencia de Toni Valero, coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, portavoz de Adelante Andalucía. Gracias por estar aquí a acompañarnos hoy. A vosotros y a vosotras por invitarme, un placer. Quería preguntarle en primer lugar qué es lo que ocurrió ayer en el Parlamento de Andalucía, porque Teresa Rodríguez y 7 diputados más de Adelante fueron expulsados. ¿Qué es lo que ocurrió y por qué? Bueno, lamentablemente, tristemente, se cierra un proceso pues nada gratificante para la política, ni mucho menos para los que nos votaron, quienes nos votaron, de cierre de un proceso de claro transfugismo. En este caso, la portavoz Isma Nieto dio curso a un escrito que emitía Podemos, en virtud del cual pues, la mesa del Parlamento consideró tránsfugas a estos 8 diputados, porque efectivamente era un ejercicio de transfugismo que no hemos sido capaces de reconducir, no hemos sido capaces de evitar, porque evidentemente parte de una posición, una línea unilateral de 8 diputados, pues que se presentan bajo el paraguas de un partido político y después toman decisiones, siguen una línea pues que va en contra no solo de la confluencia de Adelante Andalucía, sino también del propio partido que los puso ahí. Yo creo que esto a nadie le alegra, a mí me entristece profundamente, porque en Adelante Andalucía hemos volcado muchísimas de las pasiones, de las energías, de los esfuerzos, y ahora pues queda remontar y sobre todo, lo más importante, para nosotros es necesario que se cierre ese episodio triste de transfugismo, porque tenemos que ponernos al servicio de la gente. Estamos en medio de una pandemia de la que habéis empezado a hablar en este programa, que requiere toda nuestra atención. Así que de esta manera, pues bueno, fuimos por la vía por la cual se resuelven los episodios de transfugismo, que es pues dejar en manos de la mesa de portavoces pues la decisión que finalmente tomó, porque efectivamente pues respondía a lo que a todas luces era la vulneración de esa voluntad de los electores cuando votaron a esos diputados, a esas diputadas. Teresa Rodríguez ha dicho que va a recurrir. Por cierto, Teresa Rodríguez está de baja maternal, ¿no se podía haber esperado que se incorporara? Bueno, yo creo que la baja maternal, que es por cierto algo que se consiguió con sangre, sudor y lágrimas por el movimiento feminista y el movimiento obrero, para evitar que las mujeres fuesen represaliadas, como eran represaliadas cuando se quedaban embarazadas en sus empresas, pues es ahora algo que disfruta la diputada Teresa Rodríguez, que yo deseo que la disfrute de la mejor manera posible, faltaría más, pero es evidente que no se le declara tránsfuga por ser madre, se le declara tránsfuga por hacer una práctica de transfugismo. Claro. Independiente, claro. Pero no puede defenderse en el Parlamento, ¿no? Esto no requiere una defensa esto no requiere una defensa del tránsfuga. El que es tránsfuga comete una práctica que está penalizada, y si se continúa en esa práctica, pues se sigue agravando y haciendo más daño a las partes que son víctimas de esta práctica. Hay que entender que estos 8 diputados estaban llevando una práctica que estaban deteriorando, estaban agrediendo por su hacer pues a las fuerzas, en este caso, que formamos parte de Adelante y muy especialmente a Podemos Andalucía. Por tanto, ha coincidido en ese escenario, pero qué duda cabe que a nadie se le declara tránsfuga por ser madre o ser padre o estar convaleciente, sino por la práctica que evidentemente es punible, es censurable, y creo que la ciudadanía ya nos ha mandado muchos mensajes, en gran parte por su desafección hacia la política, de que no le gustan estas cosas, de que no le gusta que cuando se coge un cargo público uno haga lo que quiera con él, sino que responda a la voluntad de los electores, y eso es lo más importante. Nosotros intentamos que se respete eso. Señor Valero, ha dicho usted, ha hecho mención a la situación en la que estamos. Ayer se anunciaron nuevas medidas que entran en vigor hoy, confinamientos de la comunidad, confinamientos perimetrales también. ¿Qué valoración hace? Mi valoración parte de una sensación, que creo que es un poco la sensación que estamos empezando a compartir todas y todos. Estamos en un escenario en donde hay una cierta, podemos decir, casi depresión sostenida, falta de ánimo, y ahí también decía antes un periodista, Carlos Ávila, me parece, cierta confusión. A mí me parece que eso tiene mucho que ver con que estas medidas necesarias llegan tarde. Me parece que desde hace bastantes semanas se está minusvalorando la gravedad de la situación. El otro día decía el señor Juan Marín que la epidemia estaba en Andalucía bajo control. Incluso el gobierno andaluz ha evitado comparecencias para hablar de la pandemia en las últimas semanas. Y de repente, yo ayer vi al señor Moreno Bonilla preocupado, compungido, y dije, contrasta mucho con lo que yo he ido recibiendo en las últimas semanas. A pesar de que había un clamor social, sobre todo de quienes están en la primera línea de batalla, que son los sanitarios, diciendo, esto está muy mal. Por tanto, yo valoro positivamente que se tomen medidas enérgicas y contundentes y ya.
pero creo que llegan tarde y creo que no pueden ser las únicas. Aquí hay una parte que tiene que ver con la restricción de libertades que tenemos que asumir, la responsabilidad individual que tenemos que asumir, cada uno y cada una, pero hay otra parte que es la acción gubernamental y que tiene que ir claramente y decididamente al reforzamiento de la atención primaria, a hacer más test, a tener más rastreadores y de esta manera frenar de verdad la pandemia. O sea, yo entiendo que esta medida es necesaria, pero tiene que ser evidentemente complementaria con otras. Y si vemos lo que está pasando en Europa, creo que vamos tarde. En relación a eso que está usted diciendo, ha sido además una demanda suya de estos tiempos atrás, el colapso de la atención primaria en este tiempo que llevamos de segunda ola de la pandemia. Precisamente el gobierno andaluz anunció esta misma semana ese refuerzo de los presupuestos de 50 millones de euros exactamente en los presupuestos para reforzar la atención primaria, la atención hospitalaria. ¿Le parece una medida suficiente o qué otras medidas harían falta para esta demanda tan reclamada por ustedes, ¿no? Ese refuerzo en la atención sanitaria. Nosotros hemos puesto encima de la mesa varias medidas que lamentablemente no se han llevado a efecto y que creo que tendrían que haberse puesto en verano. En verano fue el momento clave, se hizo una desescalada rápida sin reforzar la atención primaria, entramos en un inicio de curso escolar sin bajar las ratios de los centros educativos y ahora nos ha explotado una realidad que es consecuencia de todo eso. Es fundamental que en la atención primaria se contraten más sanitarios. El otro día escuchaba al sindicato SATSE, creo que decía que hacía falta en Andalucía al menos 4.000 enfermeros y enfermeras más en los centros sanitarios. Es necesario que haya más rastreadores. Somos de las comunidades autónomas con menos rastreadores y nos están diciendo los expertos. Fundamental cuando hay un contagio que tiene que ser diagnosticado, por eso tiene que ser atendido en el centro de salud, saber hasta dónde llegan los contactos de ese contagiado. Y en tercer lugar, se tienen que hacer más test PCR, que también estamos por debajo de la media en el conjunto del país. Por lo tanto, yo creo que la inversión tiene que ir en esa línea y en el refuerzo de la atención pública, del sistema sanitario público. Por desgracia, lo vimos en el mes, creo que fue de mayo, el gobierno andaluz hizo una serie de externalizaciones a clínicas privadas, concretamente en la provincia de Cádiz y creo que en alguna otra también, con otras clínicas, que no va en la línea de lo que creo la demanda nos ha enseñado. Y es que el sistema sanitario público es el que debe ser reforzado, es el que es capaz de frenar la pandemia si cuenta con los medios suficientes. Señor Valero, pero convendrá usted conmigo que el gobierno central, del que Unidas Podemos formar parte, nos dijo en julio que saliéramos a la calle a disfrutar. Que el virus estaba erradicado. Bueno, yo creo que ese mensaje triunfalista, el virus está erradicado. ¿Fue un error? Eso del virus está erradicado, lo escuché mucho más, lo escuché lamentablemente y creo que desde Andalucía pusimos el grito en el cielo cuando se decía que Andalucía era el destino más seguro del mundo, como decía el señor Juan Marín, redundaba en ello el señor Bendodo y el señor Moreno Bonilla. Yo creo que nos equivocamos en Andalucía, fundamentalmente el gobierno andaluz, queriendo lanzar un mensaje triunfalista para que llegasen turistas cuando no teníamos ni siquiera el reforzamiento sanitario necesario para haber dicho efectivamente Andalucía es el destino más seguro del mundo, porque tenemos la sanidad pública más potente del mundo, pero no era así. Por lo tanto, creo que ese mensaje triunfalista vino fundamentalmente de gobiernos como el andaluz, que estaban muy preocupados, y yo entiendo, por la reactivación del turismo, pero que no se compadecía con la realidad de la pandemia. Están con nosotros Carlos Dávila, María Jesús Pereira y Inmaculada León, y ellos también tienen alguna reflexión que hacerle. Si quieres, María Jesús. Hola, Tony. Buenos días. Buenos días. Por las palabras suyas, colijo que esto es un capítulo que dan por cerrado en el Parlamento andaluz respecto a la crisis que tienen con Teresa Rodríguez. Sin embargo, nos quedan 2 años hasta las próximas elecciones. Teresa Rodríguez no desaparece del Parlamento, va a quedar en un grupo no adscrito, sin asesores, sin dinero para gastos de funcionamiento, sin representación en las comisiones parlamentarias. ¿Eso qué significa? Que los anticapitalistas, que es el grupo al que representa Teresa Rodríguez, van a hacerse oír, van a utilizar la Cámara como altavoz. O sea, que quedan 2 años que yo creo que Adelante Andalucía le van a hacer difícil, porque va a ser un grano, un chino en el zapato de la confluencia. Es difícil transmitir que soy alternativa de gobierno cuando digamos los asuntos dentro de casa no se resuelven, ¿no? Bueno, yo creo que Adelante Andalucía estaba secuestrada por unos diputados que se habían salido de su formación política y habían formado un partido político nuevo. Esa situación se ha resuelto.
estos diputados pasan a ser no adscritos, evidentemente podrán llevar todas las iniciativas, discursos y mensajes que quieran, pero evidentemente ya es fuera de Adelante Andalucía, y Adelante Andalucía de esta manera se puede dedicar en cuerpo y alma a lo que los electores nos pidieron que nos dedicáramos, que era hacer una oposición constructiva al gobierno de las tres derechas en Andalucía, haciendo propuestas para mejorar la vida de la gente, haciendo oposición y movilización frente a esas propuestas que creemos que no salen adelante, porque el gobierno andaluz sigue, a nuestro juicio, agarrado a ese mantra neoliberal y agarrado a la ultraderecha, y por lo tanto creo que Adelante Andalucía ahora lo que tiene es un recorrido enormemente fácil, con un enormemente potencial, para poder hacer la función por la cual nos votaron. Efectivamente, quien de esta situación, por sus prácticas poco éticas, pues acaba como no adscrito, pues evidentemente pues yo entiendo su enfado y demás. Pero bueno, a nosotros eso no nos va a distraer. Nuestro problema y nuestra preocupación fundamental es atender a los problemas de la gente. Y en eso nos vamos a centrar, no en otras cuestiones que creemos que no es lo que nos piden nuestros electores. Pero va a ser difícil, 2 años ahí dando la guerra Teresa Rodríguez, Carlos, que no... Será fuera. Carlos Dávila, cuando tú quieras, ¿tienes alguna pregunta o reflexión? Cuéntanos. Sí, una pequeña matización, señor Valero, antes de entrar. Hombre, me parece bien que ustedes reivindiquen la igualdad de la mujer y reivindiquen toda la seguridad de que la mujer debe tener en su trabajo. Pero, por favor, no se adjudiquen ustedes la posibilidad de que la mujer en este momento esté trabajando y que sea conservada en su puesto de trabajo. Esto se hizo en los tiempos de ustedes de la primera transición, en cuanto el partido de UCD, que se llama en todos, consiguió meter una ley sobre la cual las mujeres embarazadas, al volver a su trabajo, pudieran recuperar en las mismas condiciones de salario y de instalación puesto que tenían entonces. Eso por una parte. Y por otra parte, yo le pregunto, ¿cómo queda Izquierda Unida? ¿Cómo queda todos ustedes? No sé si es la referencia andaluza de Podemos. ¿Cómo queda respecto al partido de Pablo Iglesias? ¿Cómo queda el partido de Pablo Iglesias? Respecto al partido de Pablo Iglesias, ¿cómo queda su en formación? Andalucía? ¿Cómo queda con respecto al partido de Pablo Iglesias? Izquierda Unida con respecto a Podemos en Andalucía. Izquierda Unida y Podemos no es que quede. Estamos en una absoluta coincidencia en construir una alternativa de gobierno para Andalucía. Estamos en un proceso inexorable que no tiene marcha atrás de construcción de una serie de alianzas con muchos otros actores que creo que está dando sus frutos a nivel estatal para un cambio político que necesita el país, y creo que Izquierda Unida está cómoda, perfectamente inserta en ese espacio de Unidas Podemos. Creo que Podemos también está en un proceso de fortalecimiento que a nosotros pues nos parece enormemente positivo para lo que tenemos que construir conjuntamente, y no, vamos, ningún problema, todo lo contrario. A mí me gustaría preguntarle sobre el tema cuando habla de transfugismo. No sé si la gente a la que ustedes quieren solucionar sus problemas va a entender porque se presentaron realmente bajo el paraguas de Adelante Andalucía, y allí estaba Podemos, estaba Izquierda Unida y estaba, las dos otras formaciones también activistas de izquierda. Entonces, claro, no sé hasta qué punto se va a entender eso de esa práctica de transfugismo, a pesar del divorcio político, si se puede decir así, pacífico, en un principio, que protagonizaron Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias con un vídeo y que todo el mundo lo vio. Creo que es un poco difícil de entender por parte del electorado, que dentro de 2 años tiene que depositarle su confianza. Bueno, la explicación es sencilla. Adelante Andalucía es una coalición de partidos, y los diputados que van a la Cámara andaluza van bajo el paraguas de los partidos que los presentan. Unos fueron bajo el paraguas de Izquierda Unida, otros bajo el paraguas de Podemos, que conforman esa coalición de Adelante. En el momento que uno abandona el partido político que lo pone en esa Cámara, aunque sea bajo la fórmula de coalición. Es que ahí claro, o sea, por lo menos a mí me cuesta ya, un bueno, pero ahí por eso tenemos que entender cómo el transfugismo a veces coge vericuetos y rutas más sofisticadas o menos sofisticadas, pero que al final responden a lo que es sustantivo. Y es que tienes un cargo público que no es fiel a la voluntad de los que te votaron. Y una última cuestión, señor Valero. Si me permite, sí, porque es que nos tenemos... Es por las tres diputadas, claro que me parece muy llamativo, eso es muy interesante. que las 3 diputadas, en este caso son 3 mujeres, María que también García son Bueno, afines a Teresa Rodríguez, y lo han dejado en el grupo. Incluso ayer ellas mandaron un comunicado diciendo que no entienden la jugada política, que creen que lo hacen por cuestión de números. Sí, Ana Villaverde, María García Bueno. Vamos, y Maribel... cuestión de número no hay ninguna cuestión de número, es cuestión de práctica.
táctica transfuguista o no. En este caso Podemos. ¿Ellas se han ido de Podemos también? ¿Se han dado de baja de Podemos? Es que desconozco si eran de Podemos siquiera, puede que Maribel no fuera de Podemos. Entonces, era independiente. Claro, probablemente. Esto le interesa relativamente son preguntas a que nuestra audiencia. Vale. Lo único antes de marcharse, el otro día votaron no a favor, sino junto al gobierno, la petición del dinero que venga de Europa, 23.000 millones de... ¿Cuál va a ser su posición en torno a los presupuestos? Brevemente, por favor. 3 cosas fundamentales. Estos presupuestos tienen que tener políticas económicas expansivas para dinamizar la economía y crear empleo. Es la música que llega de Europa y es lo que el presupuesto a nivel estatal parece que va a llevar efecto. En segundo término, tiene que servir para poner cimientos para un nuevo modelo productivo necesario en nuestra tierra, tiene que servir para potenciar y blindar los servicios públicos porque necesitamos un Estado protector y, por supuesto, tenemos que avanzar en justicia fiscal, que no es en lo que está el gobierno andaluz, que sigue con esos privilegios fiscales a las grandes fortunas. Tony Valero, coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, portavoz en el Parlamento de Adelante Andalucía. Muchas gracias por estar aquí en la televisión pública de Andalucía. Gracias a vosotros.